Esa transmisión es propiedad de Codependientes Anónimos. Su reproducción está totalmente prohibida sin un permiso por escrito de Codependientes Anónimos. Pasamos entonces a que los compañeros hagan su exposición. El compañero Antonio del sur de California y la compañera Tere de Oregón. Antonio, ¿quieres empezar? Pues adelante, tienes la palabra, tienes el micrófono. Ok, mi nombre es Antonio, yo soy una persona codependiente. Yo vivo en el sur de California. Ya hace tiempo que llegué a Codependientes Anónimos y primeramente quería dar la bienvenida a todos y cada uno de los que están presentes. Y es un gusto saludarlos a tantos lugares diferentes de donde llaman. Um, yo llegué a Coda porque creo que mi forma de pensar y mi forma de sentir ya no funcionaba. Entonces, pues empecé a indagar cómo podía vivir diferente. Y de esa manera fue como llegué a Coda. A través de los 12 pasos, para mí hubo una transformación y, y puedo decir que aunque los problemas nunca se han acabado, pero ahora tengo soluciones para enfrentarlos. El tema que me tocó a mí fue el de sexualidad. Muchas veces es un poco difícil hablar de sexualidad en los grupos, porque a veces la percepción que tenemos o más bien la percepción que tenía yo de la sexualidad no era una percepción muy correcta. A través de la educación, de la religión y todo lo social, distorsioné esa percepción de lo que era la sexualidad. Y a veces me encanta cuando me dan un tema o me invitan a participar porque empiezo a indagar más acerca del tema y a veces pensaba que sabía algo y en realidad no. Entonces, muchas veces cuando escuchamos palabras como masturbación, orgasmo, vagina, pene, sexo, nos incomodan. Pero ¿por qué nos incomodan si son parte biológica de nosotros? Algunas de las palabras son órganos sexuales y las otras son funciones que tengo. Y hasta lo que yo sé, yo nací de una relación sexual. O sea, eso es la realidad. Ya nacimos de una relación sexual. Yo soy un ser, nacemos sexuales y morimos sexuales. Muchas veces lo que pasa es que cuando dicen que no somos sexuales de niños y lo confundimos mucho porque en realidad somos sexuales de que nacemos. El problema es que no somos reproductivos, sino hasta cuando llegamos a los 12 o 15 años podemos reproducirnos, pero no es que no seamos sexuales. Yo nací sexual y voy a morir sexual. Entonces, yo quisiera enfocarme más bien en los 4 esferas del ser humano. Y estas son la corporal o biológica, la psicológica, la social y por fin la espiritual, que viene siendo la más importante. A mí me gustaría preguntarles, pero preguntarles y que ustedes se contestaran a sí mismos. ¿Cuánto tiempo tienes que no cambias tu concepto de sexualidad? Y cuando yo me hice esa pregunta, empecé a indagar en mí mismo cuánto tiempo no tenía que cambiar la sexualidad y qué concepto tenía de la sexualidad. Muchas veces cuando se es pequeño nos enseñan un concepto diferente, o sea, a través bueno, a mí en mi caso personal fue de la religión, o sea, no hagas eso, es pecado. Pero vivimos con una doble moral, aunque es pecado, yo lo hago. O sea, dices tú, ¿qué pasó? Conforme pasa el tiempo y tú vas transformándote y pensando de una manera diferente. Bueno, si Dios me lo dio, pues es que es algo mío. Y al final, cuando yo empiezo a analizar acerca de la sexualidad y veo que el masturbarme es una conexión que hace mi cerebro con mis órganos genitales, digo, pues
es algo normal eso, o sea, es algo de mí. Entonces empiezo a darle una diferente transformación a lo que es la sexualidad como persona, a lo que es la sexualidad como ser humano. Muchas veces hay mitos en la sexualidad también, como diciendo, hey, si tú haces eso de masturbarte, te van a salir vellos en la mano. Es muy esencial, es muy típico en México que digamos eso. Y un día me puse a pensar que es la única parte donde no tengo vello. Tengo vello en todo mi cuerpo, excepto en esa parte, dices tú. Nunca me había puesto a pensar eso. Y vivimos con una forma de pensar errónea. Hasta que no llegas al programa empiezas a cambiar tu forma de ser y de pensar, porque no sabes la realidad de las cosas. Ah, yo, si me dijeran cómo definirías la sexualidad, y diría que es la herramienta que tenemos los seres humanos para amarse a sí mismos y para amar a los demás. Esa era la definición que yo les daría. Yo analizaba algo muy importante, que cuando uno es bebé, uno empieza a tocarse todo el cuerpo, empieza uno a tocar su cuerpo y va uno adaptando las partes del cuerpo a su mapa cerebral. O sea, me doy cuenta que tengo pies, me doy cuenta que tengo manos, me doy cuenta que tengo cabeza, me voy dando cuenta que tengo el cuerpo y voy adaptando todos y cada una de mis partes a mi mapa cerebral. Entonces, ¿qué pasa cuando estás viviendo de una manera que no entiendes? Vas dejando que tu cuerpo no se adapte a ese mapa cerebral. Y una vez me extrañó tanto de que dijeran, ¿cuál es el órgano sexual? Me preguntaban en sí, ¿cuál es el órgano sexual del ser humano más grande? Y rápidamente yo me fui a lo genital. Y en realidad no es lo genital, en realidad es el cerebro, porque ahí nace todo, todos mis actos que voy a hacer en relación a la sexualidad. Por ejemplo, basta con que cuando era niño yo viera algo que me atrajera para que la sangre de mi cuerpo se fuera a un solo lugar y empezara una erección. Pero a veces hasta te asustas por lo que está pasando y a veces piensas que es algo anormal en ti, no sabiendo que es algo normal. Si, por ejemplo, yo pensaba que eso de la masturbación me iba a traer consecuencias, sí hay consecuencias, pero no, como me dijeron, pero por ejemplo, ¿qué genera la, la masturbación en los individuos? Lo único que va a hacer, va a generar una eyaculación precoz, nada más. Si la gente se masturba sin sentido, pues es lo único que va a generar, pero no te pasa nada, no te vuelves loco, no te pasa nada, es algo tuyo de ti, es una forma de conocerte. Lo único que te va a llevar es, si te masturbas bastante, te va a hacer eyaculador precoz, nada más. Entonces, cuando ya sabes todo esto, dices tú, vas cambiando la idea de lo que es. Y en realidad yo o sea, soy de nacionalidad mexicana y allá nos pusieron muchas cosas en la cabeza que no eran. Pero no te das cuenta de todo lo erróneo que está hasta que no llegas al programa y empiezas. Y como dice el logotipo de codependientes, de las primeras palabras que dice autodescubrimiento, o sea, voy a descubrirme quién soy. La otra es ser fiel a ti mismo. Y la recuperación, que es lo principal, que es a donde yo voy. Entonces, a través de todo esto, vas conociéndote a ti mismo, vas viendo que había muchos mitos en la sexualidad y te vas dando esa oportunidad de hablar de lo que es sexualidad en tu vida. Porque a veces, yo, por ejemplo, hace poco, yo puse el tema, me tocó hacer los temas en el grupo y personas como que no querían hablar acerca de eso. Y pues es parte de mi persona como ser humano, o sea, la sexualidad. Entonces, ¿por qué no hablar de eso en los grupos? O sea, y hacer como una unión entre lo que es lo sexual y lo personal, porque a través de lo sexual voy aprendiendo cómo funciona en realidad. Esa más o menos es la parte corporal de la sexualidad. Y muchas veces no nada más es lo corporal, hay otras partes
donde entra también lo que es la sexualidad. Por ejemplo, la segunda esfera es la psicológica. Y la esfera psicológica tiene 3 niveles. El nivel de identidad sexogenérica. Por ejemplo, si yo soy, sí, continúo. Ok, el 99% se identifica con su equipo biológico, es decir, si yo tengo pene, soy hombre, si yo tengo vagina, soy mujer. El 99% se identifica con eso. Solo el 1% puede ser que tenga su órgano masculino, pero se identifique de la otra manera por la forma en que está construido, o sea, su forma de pensar. Entonces, cuando se es el 99% puede ser hombre o puede ser mujer, si se identifica con su corporal, pero cuando tiene pene, pero no se identifica con eso, es una persona que se le llama transexual, y solo de ese 99% es el 1% que son así. Una cosa es el género, o sea, qué género tengo y se identifica con mis órganos sexuales, y la otra cosa es preferencias o orientaciones sexuales que tiene la persona. Estas preferencias o orientaciones sexuales son 3. La primera es, si se siente hombre y lo atraen las mujeres, es heterosexual. La segunda es, si se siente mujer y lo atraen los hombres, es heterosexual. O sea, es la diferencia de cuando se atrae la gente. La otra es, si se siente hombre y lo atraen los hombres, es homosexual. Si se siente mujer y lo atraen las mujeres, es homosexual. Ahora le han cambiado el nombre a si es hombre, le dicen gay, o si es mujer, le pueden decir lesbiana. Y la tercera característica es cuando se relaciona el hombre o la mujer con los dos géneros. Es decir, si yo soy hombre y me relaciono con un hombre, esta va a ser heterosexual. Y si es mujer y se relaciona también, es hombre y mujer, perdón. Si soy hombre y me relaciono con un hombre y me da lo mismo relacionarme con una mujer, esta va a ser heterosexual. Si es mujer y se relaciona con los dos géneros va a ser, ya me confundí, va a ser bisexual, va a ser bisexual. Entonces, hay 3 preferencias de esas. Algo interesante que yo veo en esto, que muchas veces el saber que alguien es de otra preferencia o de otro género nos causa como miedo. Y yo en realidad, yo cuando fui un niño, nunca fui abusado físicamente, pero sí, yo no creía, por ejemplo, cuando se hablaba de que había personas que pensaban diferente a mí, que sus preferencias sexuales eran diferentes, existían. Y un día que iba yo de camino a recoger mi auto para irme a la universidad, pasé y alguien me enfrentó y me dice que si quería tener relaciones sexuales con él. A mí se me hizo muy, muy extraño, o sea, se me hizo como, ¿existe esto? O sea, me asusté muchísimo, pero yo seguí caminando y esta persona me siguió. Y ya cuando estaba cerca de mí, como quería que tuviera algo con él. Y para mí fue un trauma muy, muy fuerte de que me hayan dicho eso, porque yo en mi inocencia de falta de educación y eso, pues no sabía que existía eso. Pero eso es parte de que la educación que me dieron no era suficiente para entender eso. Yo ahora he tratado, después de que estoy en el programa, he tratado de darle lo mejor a mi familia. Y al final, los 12 pasos yo pienso que es para llegar a ser diferente y dar como un salto y lo que no te dieron, darlo. Yo la otra vez me decía mi hija, me comentaba que si era necesario llegar virgen al matrimonio. Le digo, mira, pues yo no sé si tú quieres hacerlo o no, pero yo pienso que tú tienes
la noción de hacerlo, no. Yo te voy a dar la libertad que tú quieras y llegar como tú quieras. Te dice, a mí no me gustaría que, por ejemplo, te llegaras al matrimonio y te casaras con alguien y finalmente no te gustara físicamente y sexualmente. Entonces tú puedes hacer de tu vida lo que tú quieras. O sea, yo no te voy a detener. Y al final ella entendió, dije, lo único que no me gustaría era que si, por ejemplo, tú que empiezas a tener relaciones sexuales con el novio, no me gustaría que tuvieras hijos en este momento, y no porque es malo tener hijos, le dije, porque simplemente porque el tener hijos no estás preparada. Ella entendió eso y cuando le di libertad de eso, empezó a ser ella totalmente diferente. Pero muchas veces también ellas tienen que tener la libertad y no decir, no tienes que hacer eso es malo. O sea, yo ya no quiero darles a mi familia lo que a mí posiblemente me dieron. Está la última también de los niveles el último nivel que se llama expresiones comportamentales de sexualidad. ¿Qué es esto de las expresiones comportamentales? Muchas veces cuando estamos en pareja no le damos la oportunidad a explorar nuestra sexualidad entre pareja. Entonces, por ejemplo, si nos hablan de una posición diferente, no queremos. Muchas veces estamos tan cerrados a eso que, por ejemplo, si no podemos hacer, no podemos tener relaciones con la luz prendida porque tienen miedo. ¿Y qué pasa con eso? Cuando uno sale del hogar y encuentra afuera cosas diferentes, entonces la relación se va acabando, porque fuera puedes encontrar eso y en casa no lo encuentras. Entonces, las expresiones comportamentales yo pienso que también tienen que utilizarse bien en casa, o sea, estar de acuerdo, comunicarse. Muchas veces lo que pasa es, por ejemplo, las relaciones se van a borde y el hombre va a buscar fuera lo que no tiene en casa. ¿Por qué? Porque la mujer o el mismo hombre no entiende. Yo en mi caso personal, yo digo una cosa, o sea, yo he experimentado mucho todo eso y a veces, por ejemplo, hay ocasiones donde ya es extremo, por ejemplo, que dice la pareja, invitemos a otra persona a nuestro, pero si no estás preparado no lo hagas, o sea, porque a veces eso te va a pasar un problema, aunque de hecho en la sexualidad no existe nada bueno ni nada malo, sino que todo lo que se permite. Entonces, también hay que mesurar todo eso para que no haya un problema posteriormente. Pero eso de las expresiones comportamentales juega un papel muy importante entre la pareja, o sea, ser abiertos. Si tú puedes expresarte, por ejemplo, sexualmente, tú puedes expresarte de cualquier otra manera. Entonces, esta es la última, el último nivel de la identidad sexogenérica. Posteriormente está la esfera social. Y esta esfera social, ¿en qué consiste? Está en la educación, la cultura, la religión y el enamoramiento. De lo que hablaba anteriormente, la educación. Nunca nos transmitieron educación para formarnos. O sea, y al final no son culpables las personas que nos educaron, porque pues ellos para mí, yo digo, yo en este momento no puedo culpar a mi familia de que no me hayan educado sexualmente. Ellos sabían lo único que me dieron fue lo que sabían. Y con respecto a esto de la educación, recuerdo una vez, hace poco, en la tienda de McDonald's salía cuando ibas a comprar tu comida, te daban un tray, y en el tray estaba una aplicación para si querías trabajar en McDonald's. Entonces en la aplicación salió un comercial donde salía un niño y el papá. Y entonces el niño él empezó a hacer preguntas al papá. Ya entonces el niño le pregunta a su papá, papi, ¿qué es sexo? El papá con miles de detalles empezó a explicarle todo lo que era lo que era la sexual, la unión de dos personas y todo. Le explicó con miles de detalles. Y el niño le dice, papi, ¿es todo eso que me dijiste cabe en este cuadrito? Y el niño se refería al género, si era hombre o mujer. Y el papá se confundió y cuando le preguntó, le platicó toda la historia, pero el niño simplemente quería saber si en el cuadrito se iba a ser female o male, uno de los dos, pero no.
Y a veces eso de no educar a nuestros hijos es lo que nos va convirtiendo en no saber cómo tomar la educación sexual. Otra de las cosas es la cultura que nos transmitieron. Muchas veces lo que yo sentía donde se transmitía mucho acerca de mi cultura es como en México nosotros veíamos muchas películas acerca de los charros, del machismo, de todo eso. Y eso parece que no, pero está inconscientemente, se va penetrando en tu persona. Y que te dan esa cultura de que el hombre tiene que ser el mero, el que mande, el que haga todo, el que dirija todo en la casa y que tienda todos los derechos, y la mujer no. La mujer tiene que ser sumisa, tiene que hacer lo que el hombre dice, ella no tiene derecho a tener dinero, ella no tiene derecho a nada, simplemente en su casa el hombre lleva todo. O sea, es algo que dices tú cuando estás en un programa, es algo erróneo totalmente. Cuando tú empiezas en los programas, te van empezando a enseñar eso que es igual en todo. O sea, no importa raza, no importa género, no importa preferencia, no importa dinero, no importa. Todos somos iguales. Y dices tú, qué equivocado estaba con relación a lo que es un hombre y lo que es una mujer. O sea, le cambian la perspectiva totalmente. El hombre tiene derecho a hacer todo y la mujer no tiene derecho a hacer nada. Dices tú, qué equivocado estaba. 5 minutos. Otra de las, sí, muchas gracias. Otra de esta parte de lo que es de lo que es la tercera, la social, es la religión. ¿Cómo me educaron en la religión? Y me voy al mismo tema del que hablaba hace rato, de que nos han metido que eso es pecado. O sea, dices tú, espérate, pero si es parte de mí. Yo por mucho tiempo pensé que así de esa manera. Y cuando veo en la actualidad que nada es malo en la sexualidad, simplemente es. Si mi pareja me permite hacer las cosas, se puede hacer. O sea, no hay nada. Hay algo muy, muy diferente a como pensaba antes y como pienso ahorita. Mucha libertad en mi persona. La cuarta viene siendo enamoramiento. Y ahí muchas veces es el error que cometo como ser humano. ¿De quién me enamoro o de qué me enamoro? Recuerdo, o sea, yo he vivido una vida de mucho, lo viví anteriormente de mucho machismo, donde yo podía hacer todo y esto. Y cuando empiezo a ver las cosas de una manera diferente, empiezo a ver que el amor es algo diferente, el amor es desapego, el amor es libertad, el amor es que tu pareja haga lo que también, que no le quite la individualidad a tu pareja como ser humano. Y cuando empiezas a vivir así, empiezas a vivir la libertad. Yo padecí mucho de celos sobre mi pareja. Cuando yo entré al programa, empecé a dejarle su libertad a ella como ser humano. Tú eres un individuo que puede hacer esto, yo puedo hacer esto. Y cada quien vive su vida. Y empieza el cambio en los dos, porque cada quien se da la libertad. Algo también que dice, ¿de quién me enamoré? Muchas veces se enamora de uno de lo físico, pero nunca llega uno a ver lo interior de las personas. O sea, lo físico es lo que le interesa. ¿Y lo interior qué? Pero no lo sabe uno hasta que entra a conocerse a sí mismo. Hay 4 requisitos para crear una familia funcional. El primero es 2 adultos, igualdad, amor y respeto. Y posiblemente son cosas que yo no sabía. Hasta ahora estoy viendo que si practico todo eso, voy a funcionar como persona. Pero al final todo esto me lo va dando el programa del conocimiento de sí mismo, del estar viviendo día a día. O sea, cada noche cuando yo voy a dormir, repaso
paso número 10, ¿qué hice bueno, qué hice malo en el día? Y siempre me estoy recordando las 3 funciones que tiene el paso número 12. El primero, el despertar espiritual. Posteriormente, el utilizar los principios en todo lo que yo hago en mi vida. Y la otra es llevar el mensaje a las personas que están alrededor de mí y decirles que sí se puede vivir, que sí podemos vivir diferente. Yo digo una cosa, solo voy a tener una sola vida. Digo, en este plano, yo no sé qué exista después, pero en este plano yo solo voy a tener una sola vida. Y vivirla mal sería un desperdicio. Posteriormente a que yo conocí los programas, vivo tranquilo, vivo diferente y muchas veces se acaba el miedo a todo. Yo tenía mucho miedo también al morir. Era algo que me aterraba, que decían, ¿y cómo voy a irme de aquí? Pero yo no sé qué existe después de este plano, pero tampoco quiero acabar mi vida pensando si existe algo o no existe. Yo voy a vivir la vida hasta el momento que tenga vida y hasta ahí. Ahora tenemos un ratito para hacerle preguntas al compañero. Si alguien le quiere preguntar algo, este sería el momento. Yo tengo una concretamente. Adelante, Carlos. Yo te estaba escuchando, me estaba dando cuenta de lo duro y severo que soy conmigo mismo, juzgando mis preferencias sexuales y cómo saboteo con mis juicios otras áreas, voy a decirlas así, de mi sexualidad que no me atrevo a experimentar y que me doy cuenta de que a lo mejor hay una parte de mí que sí que siente inquietud. Y mi pregunta es cómo funciona o cómo te ha funcionado a ti el programa desde tu recuperación, desde tu punto de vista. ¿Cómo ha obrado el programa para que esa forma de juzgarme y de juzgar a los demás vaya cambiando y pueda ir abriendo mi mente? Esa es mi pregunta. Yo pienso que, Carlos, al final, si analizamos el concepto de codependencia, el concepto de codependencia es vivir en torno a otro. Cuando yo vivo en torno a otro, yo no puedo vivir. Yo tengo que tener en mente que yo tengo que vivir en torno a mí. Yo soy el importante. Entonces, si yo tengo un buen diálogo conmigo mismo acerca de lo que me va sucediendo, eso es lo principal. ¿Cómo me hablo a sí mismo? Yo antes cometía un error y me decía de cosas a sí mismo. Ahora me cometo un error y digo, tienes que aprender de lo que está pasando. Entonces, el diálogo interno que tienes consigo mismo tiene mucho que ver. Y yo te digo, yo me he encontrado mucha gente en los grupos de diferentes preferencias. ¿Y qué tiene? Son ellos. O sea, cada quien al final va a hacer lo que cada quien quiera en su vida. Y no hay nada ni bueno ni malo. O sea, eso es algo que nos pusieron, pero yo pienso que no hay nada de malo ni bueno. Entonces, al final yo soy, lo que yo haga es lo que cuenta. Siempre y cuando no sobrepase los límites de los demás. No sé si te contesté tu pregunta, Carlos. Sí, me contestaste mi pregunta, compañero. Muchas gracias. ¿Alguien más le quiere preguntar algo al compañero Antonio? Yo sí tengo una pregunta para Antonio. Adelante. Soy Linda, codependiente en recuperación. Y la verdad, cuando ves a alguien angustiado por sus intereses sexuales y en conflicto con lo que dictamina la sociedad, ¿cómo es que le guías a esa persona para salir de la autocondenación? Gracias por permitirme preguntar. Pues yo le diría que cada persona somos diferentes y cada persona tenemos derecho a hacer de nuestra vida lo que queramos. O sea, eso es lo único. O sea, ser la persona que es, simplemente, mientras no transgreda a alguien más. Ser lo que eres y listo.
no creo que haya un problema. Si yo soy lo que soy, yo sí, lo que sea. Y aceptar principalmente lo que soy. Nada más. Entonces, ¿te contesté, Linda? Yo creo que sí, con mencionar que sin agredir a otra persona, eso para mí es la clave. Si voy haciendo algo y no voy ofendiendo ni atacando, pues entonces, ¿a quién le importa? ¿Así? Así es. Gracias. Yo tendría otra pregunta. Adelante, Paula. Adelante. Gracias, Carlos. Gracias, compañero. Por ahí leía o en algún estudio que no somos enteramente heterosexuales o homosexuales. Es decir, que es más, que un gran porcentaje, a ver cómo lo digo, sí, un gran porcentaje de la población que se cree heterosexual y que tiene pareja del otro sexo, tiene algún tipo de inclinación homosexual. Bueno, eso en lo personal me tranquilizó porque yo soy heterosexual, tengo pareja hombre. Pero en algunos momentos, de alguna manera, una presencia de una mujer sí me ha excitado, digamos, y me surge curiosidad, me surge inquietud. Yo lo he hablado con pues una pareja pasada y en este momento, en algún momento de mi vida fui muy, 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 muy celosa. Y conforme pasó el tiempo, me di cuenta que si yo cambiaba eso a deseo sexual y lo transformaba en una fantasía cuando ya estaba con mi novio, bajaba los celos porque introducía como ese sentimiento, como una sublimación, no sé, no sé. Y veía que esos celos yo los podía utilizar de forma excitante cuando ya estaba en la actividad sexual con mi novio. Te oía decir que en la pareja, pues con tal de que yo no transgreda al otro, toda negociación es válida. Eh, y, eh, mm, Hay una buena sexualidad, hay una satisfacción plena de una parte y de la otra, y de vez en cuando yo sí pues digo, oiga, no, yo sí quiero experimentar y algo que está por allá en mi fantasía y experimentar. Eh, Hace poquito volví a vivir lo que es esos celos que y lo utilicé 2 días después como fantasía y deseo sexual y fue muy excitante. Me da miedo en este momento porque la pregunta siempre es ¿qué es normal y qué es anormal? Y cómo es que si yo estoy en plena actividad sexual y le estoy diciendo a mi pareja que aquello que 2 días antes me morí de celos y armé escándalo, en este momento, estando en actividad sexual, metiendo esa fantasía en mi cabeza y me place muchísimo. Entonces me crea ahí una duda como, pucha, ¿seré normal o seré anormal? No sé si exactamente esto es una pregunta o esto es un compartir o esto es algo pues como para... Sí, Paula, yo quería pedirte si puedes formular la pregunta al compañero, por favor. Ay, caramba, no. Para Yo poder no sé seguir avanzando con el foro. Sí, más o menos. si es algo normal Más o o menos anormal. le entendí. Sí. Sí le entendí la pregunta. Mire, sí, efectivamente, como dice usted, como usted ya lo dijo, no somos el 100% hombres, no somos el 100% mujeres o no somos el 100% bisexuales. No existe eso.
también tenemos un porcentaje también de eso que usted está hablando, de eso a veces, en las fantasías que tiene que tener. Pero aquí, donde yo pienso que es lo principal, es la comunicación entre usted y su pareja. ¿Qué permitimos? Por ejemplo, si quiero que llegue un tercero a mi vida, por ejemplo, entre yo y mi pareja, si yo quiero que llegue un tercero a mi vida, yo tengo que ir experimentando poco a poco. Yo me imagino que debo hacerlo así. Por ejemplo, invito a mi pareja a comer a un restaurante y que le coquetee a alguien. Y si ese coqueteo lo acepto, seguir adelante. Pero si en ese coqueteo me enojo, yo no voy a estar capacitado para seguir adelante. Entonces, en la pareja todo se vale. Si los dos están de acuerdo, pero si no están de acuerdo, pues tiene que respetar. No podemos transgredir al otro porque al otro no va a querer. Y muchas veces pasan situaciones donde se le invita a una tercera persona cuando el hombre la elige con otra mujer. ¿Y qué tal cuando la mujer quiere también que traigan otro hombre? El hombre ya no quiere. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está la igualdad como seres humanos? No hay igualdad. Entonces, es muy importante, yo me imagino, que lleguen a un acuerdo como personas. Y ahora, una cosa es pensar lo que quiero y otra cosa es llegar a lo que pienso. O sea, no todo lo que pienso lo tengo que hacer. Hay infinidad de pensamientos, qué sé yo, 75,000 pensamientos en mi mente cada día, pero nada más son pensamientos. No es que tenga el deseo, nada más pasan por mi mente. No sé si le contesté. Sí, ¿Sí están ahí? sí, gracias. Sí, importante es la comunicación y saber si yo me estoy sintiendo bien con eso o hay algo. Sí, gracias. Muchas gracias por la pregunta, compañera. Bueno, si os parece, vamos a continuar. Le vamos a dar la palabra a la compañera Tere de Oregón para escuchar su testimonio también y luego le daremos a ella también un tiempo para que le formulemos preguntas y si alguien aún le quiere hacer otra pregunta a Antonio, se la podremos hacer también. Pero bueno, sería interesante escuchar también a la compañera Tere. Muchas gracias, Antonio, de nuevo por tu servicio y adelante, Tere, tienes el micrófono. Cuando te falten 5 minutos... Es un placer. Bueno, gracias Antonio por tu servicio y buenas tardes compañeros, Carlos, Linda y a todos los presentes. Yo soy Tere y soy codependiente en recuperación, ¿verdad? Tratando. Pero aquí estoy y bueno, este es un tema que no es menor, ¿verdad? Cuando Linda me dijo, estás invitada a participar en este foro del tema de la sexualidad, no es algo que, digamos, se come muy fácil, ¿verdad? Ni uno es muy experto tampoco en hablar de esto porque, al menos en mi caso personal, porque, claro, lo que he tenido en estas áreas son problemas y trancas, pues, o sea, lo que me ha hecho sufrir a mí en la vida a través de la codependencia y todo ha sido este tema, justamente, ¿verdad? Entonces, no puedo venir a decir ahora que me las sé todas porque todo esto fue lo que me trajo al programa de recuperación, ¿verdad? Y ahora, gracias a este programa, he podido, digamos, empezar a aclarar un poco el panorama, ¿verdad? Y con toda la información que el programa me ha dado, empezar a armar este rompecabezas llamado Tere, ¿verdad? Una Tere porque, claro, cuando nosotros yo tengo esta ventaja, ¿no? Que veníamos hablando de estos temas porque estábamos en el taller de paso. Y justamente en el paso 4 nosotros trabajamos digamos, inventario de los defectos de carácter. Fue el último inventario que hicimos. Y dentro de este inventario de los defectos de carácter se trató acerca del sexo, ¿verdad? De nuestra sexualidad. Y entonces como que más o menos, ¿verdad? Pero yo dije, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que es sexualidad y qué es lo que es sexo? ¿Verdad? ¿Hay alguna diferencia? Entonces, cuando nosotros trabajamos con el cuarto paso hace poco, nosotros hablábamos que habían instintos naturales, que eran un don que Dios nos había dado. O sea, un don es algo bueno, no es algo malo, ¿verdad? Entonces, pero que en algún momento de nuestra historia, de nuestra carrera, digamos, codependiente, esos instintos naturales se habían vuelto en defectos de carácter.
Y eso era, de eso se trataba el paso 4, ¿verdad? Primero, trabajábamos con el instinto natural que Dios nos había dado cuando éramos niños. Entonces, todos los primeros inventarios en el cuarto paso eran acerca de qué tipo de trato habíamos tenido en nuestra infancia, ¿verdad? ¿Qué tipo de infancia habíamos tenido? O sea, en otras palabras, ¿qué había pasado con nuestros instintos naturales? O sea, habían sido pisoteados, maltratados, abandonados, todo, ¿verdad? Porque esa la historia de la Tere, codependiente, ¿verdad? Y después teníamos que ya empezar a hacer otro tipo de inventario, donde fui que yo empecé a hacer daño, ¿verdad? Por cuenta de venir en esta carrera, ¿verdad? Y ya tuve que empezar a trabajar con mis defectos de carácter. Entonces, en este tiempo como que hice unos descubrimientos y aprendí que sexo y sexualidad eran diferentes. Sexo se refería a la parte biológica, como bien decía el compañero, ¿verdad? A la cuestión biológica y no está sujeto a elección. Cuando un niño se mira al espejo por primera vez en su vida, él ya se ve que tiene algo ahí o que no tiene algo ahí. Y uno dice, ¿y por qué soy distinto a mi hermanito? Y uno mira al hermanito y uno se mira a uno en el espejo y vuelve a mirar al hermanito. A mí me pasó así. Y después yo le tuve que preguntar a mi mamá, ¿por qué yo soy diferente de mi hermano? Y mi mamá, ¿diferente en qué? O sea, porque los papás se lo toman por otro lado, ¿verdad? A lo mejor no me dan la misma cantidad de postre, o quién sabe por dónde mi mamá pensaba que yo me estaba yendo, pero era esa diferencia que yo estaba notando, ¿no? Que él era, biológicamente era un varón y yo biológicamente era una niña, ¿verdad? Y por el otro lado, la sexualidad es algo que vamos desarrollando, es un proceso, igual que el proceso de recuperación, que nosotros vamos haciendo un cambio de una formación de nosotros mismos dentro cuando nos empezamos a recuperar y vamos trabajando diferentes áreas de nuestra vida. Lo mismo pasa con la sexualidad y supuestamente debería pasar desde nuestra infancia, ¿verdad? Nada más que ese proceso llamado sexualidad, que es más complejo porque tiene que ver con toda el área psicológica de nosotros y tiene que ver con cómo yo me siento con el hecho de ser hombre o con el hecho de ser mujer. La sexualidad tiene que ver con eso, con cómo yo me siento por el hecho de ser mujer. Y para mí, la primera sensación que yo sentí fue muy mala, porque mi mamá me dijo, así pero textual, porque había un canastito ahí en un cuarto con unos blondecitos celestes, y yo le dije, ¿qué es lo que era eso? Mi mamá me dijo que era un Moisés. ¿Y para qué se usa un Moisés? Le dije yo. Bueno, es que ahí cuando tú recién naciste, tú ibas a dormir ahí, ese era el lugar, tu cuna, donde tú ibas a dormir. Yo tendría unos 8 años. Entonces mi mamá me dijo, mi mamá me dijo, ¿y es celeste? Porque todos nosotros en la familia pensábamos que tú ibas a ser hombre y te teníamos puesto nombre, te ibas a llamar Ernesto. Entonces, wow, eso a mí, yo la escuchaba a mi mamá y decía, wow, me cayó como un balde de agua fría, ¿verdad? Porque yo dije, wow, resulta ser de que yo soy algo que ellos... ¿Aló? ¿Mande? ¿Hay alguien? ¿Está todo bien? Disculpa, compañera. Creí que alguien me estaba llamando, es que justo sonó algo. Bueno, perdón. ¿Seguimos o no? Sí, porque ya entonces, el micrófono. Bueno, ya, perdón, yo creí que tú mismo era que me estabas tratando de avisar algo, pero en fin. Pero estaba hablando de que la sexualidad era este proceso que tiene más que ver con la parte psicológica, nuestra parte emocional, ¿verdad? Nuestro cuerpo emocional, cómo yo me siento con el hecho de ser hombre, con el hecho de ser mujer. Y hay muchos factores que intervienen, como bien decía el compañero recién, en esta formación de nuestra sexualidad. Y está el aspecto biológico, o sea, el sexo está incluido en nuestra sexualidad. Y tiene que ver con que acepto mi cuerpo o no lo acepto. Apruebo lo que yo veo en el espejo o no lo apruebo, ¿verdad? Tiene que ver con el aspecto económico, o sea, definitivamente cuando yo tengo más dinero me siento más empoderada y me siento más mujer y siento que soy una mujer con más poder. Y yo creo que al hombre le puede pasar lo mismo. Entonces, también hay un aspecto legal
qué derechos tengo yo de ser mujer, qué derechos tiene el hombre de ser mujer, ¿verdad? El aspecto ético, qué tipo de conductas, hasta dónde puedo llegar yo cuando se dice, sin hacerme daño a mí misma, o sea, hasta dónde soy capaz yo, qué límites son los míos, empezar a conocerlos, ¿verdad? Hasta dónde puedo llegar yo sin sentirme mal, que me estoy empezando a sentir que no soy yo, ¿verdad? Que soy yo tratando de complacer a otro. Entonces, toda esa parte ética, la parte espiritual, el rol que tiene una mujer, el rol que tiene un hombre frente al creador, por ejemplo, el aspecto social, y ahí es donde, porque hay un aspecto social que interviene en la formación de nuestra sexualidad y un aspecto cultural, y ahí es donde vienen todas esas preguntas, ¿verdad? Como lo que decían en la pancarta. ¿Dónde aprendí yo, por ejemplo, a comportarme de manera abusiva sexualmente? O a portarme de manera negligente sexualmente. ¿Dónde aprendí yo? ¿Cuándo? Porque el cuarto paso dice, ¿no? Te vamos a decir en el momento exacto en que tus instintos naturales se desbordaron. Te lo vamos a mostrar. Y uno lo puede ver. En un cuarto paso uno se da cuenta porque hay cronología en un cuarto paso. Y uno dice, wow, yo cuando ya tenía 13 años, ¡pum! Se me metió la cola el diablo, ¿verdad? Uno ya, o cuando tenía 16, o cuando tenía 20, o cuando tenía 8, cada cual, ¿verdad? En su cuarto paso. ¿En qué momento yo empecé a anestesiarme a través de la actividad sexual? Cuando yo, por no sentirme sola, por no sentirme triste, por no sentirme deprimida, por no sentirme abandonada, empecé a usar el sexo, tanto autosuficiente como se hablaba recién, o como hetero, digamos, haciéndolo con otra persona, ¿verdad? Entonces, cuando empecé a utilizar el sexo como un sustituto del amor, ¿verdad? Y todo eso el programa a mí me lo va a empezar a mostrar. ¿Cuándo empecé a usar yo el sexo para obtener aceptación y aprobación? Entonces, este factor cultural y social van a tener mucho que ver en la formación de nuestra sexualidad, también en el religioso. Nosotros venimos de una cultura judeo-cristiana, donde se nos ha explicado, como recién se hablaba, ¿verdad? Todo es pecado, todo es malo, no se puede y todo, pero nadie te enseña la otra parte, o sea, lo que sí se puede y cómo se hace y cómo hay que hacerlo, y no hay preparación, solo es prohibición, ¿verdad? Entonces, interfiere en la forma en cómo nosotros percibimos todo lo relacionado con lo sexual, todo este mundo, ¿verdad? Que en el futuro nosotros en algún momento vamos a llamar nuestro sistema de pensamiento, ¿verdad? La estructura mental donde nosotros estamos parados. Cada cual tiene su propia estructura de pensamiento y su propia estructura mental según su historia, y muchas veces hay también códigos, digamos, como colectivos, ¿verdad? Uno por pertenecer a una cultura o a un lugar, a una qué sé yo, uno va a tener ciertos códigos que uno va a seguir más que otras personas. Entonces, la sexualidad es algo que se vive y se expresa constantemente. No es algo que yo practico un fin de semana o practico en la noche cuando me voy a dormir. No, la sexualidad es algo que se vive constantemente porque nosotros fuimos hechos sexuados, ¿verdad? Así nos creó Dios. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Es la diferencia entre una persona con recuperación y una persona sin recuperación. Pero la sexualidad se vive y se expresa a través de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras creencias, actitudes, conductas, nuestras prácticas, nuestros hábitos, ¿verdad? Y de nuestras relaciones interpersonales, ¿verdad? También, o sea, la sexualidad se practica constantemente. Y otra de las cosas que yo pude diferenciar cuando me pidieron, digamos, hablar de este tema, ¿no? Porque tuve que, digamos, reforzarme un poquito, aparte, para no hablar solamente lo del cuarto paso, ¿verdad? Hay dos aspectos que tiene la sexualidad, y uno es como la parte biológica, pero que como que le llaman el aspecto erótico de nuestra sexualidad. Y el erotismo, porque todo mundo tiene erotismo,
nada más que uno lo tendrán más desarrollado, otros menos desarrollados, y entre medio de esos dos conceptos van a haber una gama de posibilidades infinitas, ¿verdad? Entonces el erotismo es la capacidad de sentir placer a través de la respuesta sexual. Y eso, un niño de 2 años puede agarrar el peine del papá y ponérselo en el órgano genital y sentir que siente placer. Eso es erotismo, para no irse como más allá y pensar que el erotismo es otra cosa. De ahí hay todo tipo de grados, de niveles de erotismo, o sea, según la conciencia de cada persona, ¿verdad? Pero la sexualidad, si se queda solo en el erotismo, es lo que generalmente pasa cuando después de un tiempo de llevarse muy bien, digamos, sexualmente con una persona, uno ve que se cae en un vacío, que uno llega en una incomprensión, en un choque, que hay un muro ahí, no hay una persona, hay un muro, y algo pasa que no se puede seguir adelante a no ser de que uno más o menos que haga un gran sacrificio y se trague todo lo que siente para poder vivir con esa persona hasta que la muerte los separe. Más o menos así, ¿no? Entonces, hay otro aspecto de la sexualidad que si nosotros no lo desarrollamos, se produce ese vacío que se llama la vinculación afectiva. Y la vinculación afectiva es la capacidad de desarrollar relaciones interpersonales, pero con una característica especial. Estas relaciones interpersonales tienen que ser significativas. Y eso especialmente lo que un codependiente como yo ha tenido dificultad toda su vida. Primero, de tener relaciones interpersonales. Y segundo, de que esas relaciones, primero, nunca he sido capaz de tener relaciones, ni siquiera interpersonales, punto. ¿Qué decir de tener relaciones interpersonales significativas? Entonces, claro, cuando empecé a aprender todas estas cosas que me enseñaba el programa, yo dije, con razón, pues. Con razón yo llegué al programa y habiéndolo perdido todo, pues. O sea, no había otra manera. Pasó lo que tenía que pasar y punto. ¿Verdad? Ya cuando nosotros, supongamos, un ser humano normal, ¿verdad? Que vivió en un hogar funcional, donde tenía estímulo, comprensión, apoyo, le hacían porras y todo lo que un niño debería recibir, porque son derechos, ¿verdad?, del niño. Cuando ya una persona tuviera una sexualidad desarrollada, va a tener un grado de pertenencia a ser hombre o a ser mujer. O sea, ya uno como que se va a sentir a gusto siendo hombre o a gusto siendo mujer, cada cual con sus bemoles y sus problemas, pero más o menos, ¿verdad? Entonces aquí es donde entra nuestro sistema de pensamiento, la estructura de pensamiento que hablaba yo recién, ¿verdad? Porque este sentido de pertenencia se va a expresar según la estructura de pensamiento que nosotros tengamos, según nuestras ideas y según nuestras conductas, ¿verdad? Entonces, y nosotros sabemos que la codependencia es una enfermedad obsesiva compulsiva. ¿Qué quiere decir obsesivo compulsivo? Que está en la mente y está en la conducta. La obsesión está en la mente y la acción, o sea, la compulsión está en la conducta, en la acción, ¿verdad? Entonces, la sexualidad está totalmente relacionada con todo esto. Entonces, cuando nosotros tenemos un niño chico, a ver, la Tere cuando era niña, si hubiera tenido unos papás que hubieran estado al lado de ella, ayudándole a conocerse a sí misma, mira, este es tu cuerpo, nombrar las partes del cuerpo, mira, esta es la vulva, la vagina, tus pechitos, lo que sea, o tu pene, o explicarle, ¿no? Para qué sirve cada órgano, en qué lo va a ayudar, más o menos simpático, para un niño de la edad que le corresponde, ¿verdad? Pero versus ese escenario, versus a la vida que a uno le tocó vivir, niños abusados sexualmente, no hay ningún punto de posibilidad donde una persona hubiera podido desarrollar su sexualidad desde esa edad. Al contrario, ya cuando esa persona es adolescente, si hubiera sido un adolescente bien atendido cuando era niño y después creció normal como adolescente, empieza a entender que es una persona valiosa y que puede ejecutar muchas actividades
porque el mundo de un adolescente se vuelve muy rico porque viene de ser niño. Entonces puede tocar instrumentos, puede pintar, puede deporte, puede bailar, puede hacer vida social, puede escuchar música, ¡wow! Se le abre un mundo increíble, pero por cuenta de haber nacido en una familia disfuncional, se ve involucrado ese adolescente en conductas adictivas, ¿verdad? O estar sexualmente involucrado con alguien, no porque era su deseo, sino que porque el otro quería, ¿verdad? Y ya cuando esa persona llega adulta, en lugar de sentirse orgulloso, ¿verdad? Y con un grado de libertad y de confianza, de expresarse, de tener contacto con el otro, de experimentar. Claro, ya es una persona compulsiva fuera de control, ¿verdad? Y usa el sexo como una gratificación instantánea. Esa es la realidad, ¿verdad? Porque si nosotros hubiéramos sido unas personas equilibradas sexualmente y todo eso hubiera sido una taza de leche, no hubiéramos tenido que llegar a un programa de recuperación. Entonces, cuando uno trabaja los pasos de recuperación, toda esa información arroja, pues, todo eso sale a la superficie. Entonces, ¿qué pasa en un campo disfuncional con la sexualidad? Cuando un padre está ausente todo el tiempo. Después la niña o el niño busca una pareja a la cual constantemente tenga que estar buscando la atención de ella o de él y nunca tenerla. Tiene que ser una pareja así, si no, no le va a servir. O en un hogar violento se busca una persona que la golpea, ya sea el hombre golpeador o la mujer violenta, que rompe todo, así, pero arañazos. Y un hogar alcohólico se va a buscar una pareja alcohólica o adicta a las drogas. O una mamá que dependió de ese hijo desde cuando era niño, se va a buscar una pareja a la cual tenga que cuidar. Entonces, en todo este campo disfuncional que pasa con la sexualidad, empiezan las alteraciones, como el ser homofóbico, por ejemplo, o empieza la violencia con la mujer, ¿verdad? O la infertilidad, y muchas veces la mujer manifiesta infertilidad o el hombre manifiesta, digamos, disfunción sexual, ¿verdad? Como se hablaba recién. Entonces, la sexualidad, digamos, de qué manera un individuo vive el hecho de ser hombre o mujer en su realidad, en su entorno, teniendo conciencia de que es un ser sexuado, de eso se trata, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llega un codependiente, digamos, cómo llegó Tere cuando recién llegó, sin un programa de recuperación, cuando llegó a un grupo, ¿verdad? Yo tenía mi sexualidad totalmente bloqueada, ¿verdad? Y era mi única forma de relacionarme y de conectarme, ¿verdad? Y por haber nacido en un hogar disfuncional, siempre traté, hoy día yo lo vengo a descubrir, ¿verdad? De encontrar una persona con quien yo pudiera continuar los patrones perjudiciales que me hicieron daño, ¿verdad? En el tipo de relación que yo aprendí desde mi niñez. Entonces, el sexo no estaba conectado al amor, ¿verdad? Ni por mí misma, ni por el otro. El sexo era como algo aislado, así como independiente, era solamente la parte que tenía que ver con el cuerpo, no estaba conectado con mis sentimientos. Entonces, por lo general, una persona que llega al programa viene enamorada de una persona que es inaccesible, o sea, que uno y no puede satisfacerlo, ¿verdad? Por eso viene frustrado y uno llega a un programa de recuperación. O uno no puede salir de una relación que le está causando mucho sufrimiento, y uno, aunque trata de dejarlo, no puede, o sufre mucho. Uno vive con intensidad una mezcla, ¿verdad?, de ansiedad, incertidumbre, celo, miedo, dependencia. Y a todo eso, a ese cóctel emocional disturbado, nosotros como codependientes activos le llamamos amor, ¿verdad? Ya no en un programa con un programa de recuperación, ¿verdad? Pero quería, digamos, poner esta diferencia, ¿verdad? Entre cuando uno, ¿qué pasa con la sexualidad de uno antes del programa y qué pasa con la sexualidad de uno después del programa, ¿verdad? Entonces uno viene adicto a esa relación droga y al dolor emocional que eso produce,
Yo vengo de ahí. Yo por eso cuando me toca trabajar con una persona que está en una relación y que le duele mucho dejarla, yo la entiendo 100%. No la juzgo, pero para nada, porque yo vengo de ahí, yo sé lo que es estar ahí, en ese lugar. Entonces, y un codependiente puede disfrutar de muy buen sexo en una muy mala relación. Y a ese apego, o sea, creer con el Cristo en la boca de que ese apego es amor, ¿verdad? Entonces uno confunde la angustia, el miedo, el dolor con el amor y el placer sexual. Uno, por un lado, es como paradójico porque uno anhela la intimidad, pero a la vez uno se siente más cómodo como codependiente activo con la distancia que da una relación tensa, ¿verdad? Como que uno está ahí más protegido. Y esas cosas uno las va descubriendo con la ayuda del programa. Entonces, uno vive como desconcertado, ¿verdad? Porque esa capacidad tan grande que yo tenía de entrega nunca fue correspondida. Pero claro, estaba totalmente enferma. Yo era una persona hambrienta de amor y hacía lo insoportable para conseguirlo, ¿verdad? Entonces yo siempre he dicho, si uno se pone de limpiapié y después se limpian los pies, no hay posibilidad de reclamar porque fue uno la que se puso ahí, ¿verdad? Entonces yo siempre viví con esta obsesión de mi relación droga y yo quería que esa persona me diera toda la atención, ¿verdad? Y yo me esforzaba por cambiar a las personas, me esforzaba constantemente para convertirlo en mi príncipe azul o la persona trabajadora que yo quería que fuera o la persona responsable que yo quería que fuera o que madurara. O sea, mi energía, digamos, estaba canalizada a todo esto entonces. Y por supuesto, a mí siempre me decían que las personas sanas a mí me aburrían. Y yo me enojaba cuando me decían eso. Y si tú te encontraras a alguien normal, tú te aburrirías con esa persona. Y yo decía, pero ¿cómo se les ocurre decir eso? ¿Cómo? Ni que fuera tonta. No es que era tonta, es que estaba enferma, ¿verdad? Entonces, un codependiente, y en mi caso personal, yo hago esa palomita, yo usaba el sexo y mi sexualidad para conseguir una pareja. Yo usaba el sexo y mi sexualidad para tratar de mantener o de arreglar una relación por medio del sexo. Entonces, yo pensaba que el sexo podía ser una salvación de una relación problemática. Pero en el programa yo llegué a aprender que el sexo no es amor, que el sexo es sexo, ¿verdad? Y no hace que exista amor si el amor no está ahí. El sexo solo que ya existe en una relación. Por eso cuando yo recién llegué, a mí me dijeron, si tú empiezas una relación de pareja por el órgano sexual, nunca va a subir a tu corazón y después nunca va a subir a tu cabeza. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo tengo que empezar una relación por mi cabeza, conociéndolo, conceptos, quién es, qué le gusta, qué perfume lleva, qué comida, qué color, qué principios, qué valores, qué hábitos, qué conductas. O sea, wow, un universo. Y después de eso, si voy haciendo palomita, me identifico, me siento bien, después va a bajar al corazón y va a empezar a salir un sentimiento, o sea, gracias de gratitud primero. Gracias, Padre, porque imagínate el tremendo ser humano que me encontré. O sea, tengo el agrado de decir que en todo checa, wow, qué felicidad. Y de ahí entonces baja al órgano sexual, ¿verdad? Porque el sexo no es para que empiece a existir amor donde no había amor cuando yo empecé esa relación, ¿verdad? Entonces, cuando nos damos cuenta que no hay conexión en el plano afectivo y emocional, que solamente hay sexo, el acto biológico, con el tiempo, cuando no hay nada más que sexo y no hay una conexión, con el tiempo eso se transforma en un deber, en una tarea, algo que generalmente no queremos hacer. O sea, eso es súper típico en un codependiente que está en una relación en la cual no quiere estar. Es algo que no queremos hacer, es algo que tenemos que hacer. Y es una área más que no empieza a funcionar en nuestra vida cuando no hay un programa de recuperación. Y empiezan las infidelidades, las relaciones
insatisfactorias, una relación tras otra, todas insatisfactorias. Empieza la repulsión, cuando la persona ya lleva 20 años con la misma persona y lo odia ya, pero tiene que estar con él, ¿por qué? Porque siente miedo, no puede estar sola, no está preparada, o el hombre, y tiene que estar ahí. Y en algún momento la persona le va a pedir tener sexo. Entonces, ¡uy! Eso es como tratar de meterse un par de zapatos a la fuerza, ¿verdad? O lo otro típico, el patrón buscando amor, encontramos sexo. Entonces empezamos a sentir un vacío. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo encontrar el amor de mi vida? ¿Por qué no puedo conectar con una persona? ¿Por qué solamente llego al sexo y de ahí no paso? Y eso, todas esas respuestas las trae el programa de recuperación, trabajando con los pasos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tere, por compartir tu experiencia en recuperación sobre este tema. Gracias. Gracias por invitarme. Es un honor. Muchas gracias, compañera. Tenemos ahora unos minutos para hacerle preguntas a Tere. ¿Alguien que le quiera hacer alguna pregunta a la compañera? Yo tengo una preparada, ¿eh? Voy a ver si alguien más quiere que yo la pregunte antes. Hola, soy Cristóbal, codependiente. Adelante, Cristóbal. Yo quería hacer una pregunta desde el punto de vista que yo solo básicamente tuve una relación larga, ¿no? De 15 años con mi expareja. Luego después pues no nos entendimos y bueno, alguna otra relación, pero básicamente fue la relación, ¿no? Y entonces mi pregunta aquí era, porque yo nunca entendía a la otra persona, ¿no? Que siempre habían, pues ella me decía, y siempre había alguna otra persona, ¿no? Durante estos años, ¿no? De, no, es que me gusta más esta otra persona o tal. Y entonces aquí, al final, mi trabajo que tengo que hacer con los pasos es entender cuál es mi defecto allí, ¿no? Entonces, para concretar la pregunta es, cómo podría gestionar esa parte, ¿no? El poder entender cuando una persona pues no quiere estar contigo, pero tiene esa dependencia como tú, pues cómo gestionarlo, ¿no? A mí me cuesta mucho. Gracias, Cristóbal. Excelente pregunta, muy sutil. Voy a tratar, le voy a pedir a Dios que me ayude a meterme ahí justo en ese lugar donde tú mencionaste, pero yo creo, digamos, esto no es consejería ni nada, pero lo que yo haría, lo que yo he hecho, ¿verdad? Es en algún momento de mi carrera, de mi existencia, decir, ¿por qué yo atraigo este tipo de personas a mi vida? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Porque, y ¿por qué me aferro a ella así como si fuera un lapa, ¿verdad? Y empiezo a sentir que mi existencia no puede existir si no es con esa persona y que, wow, me falta el aire y como si me desenchufaran. Entonces es grave la cosa. A nivel mío la codependencia es crónica, ¿verdad? Es grave. Entonces me tengo que, en un punto de tocar fondo, ¿verdad? De que ya los golpes, la humillación, llega un punto en que toco fondo y me pregunto, ¿por qué me pasa esto? Okay. Si yo me pregunto, ¿por qué me pasa esto? Automáticamente me convierto en una víctima, ¿verdad? Y el programa es lo primero que a uno le dice, no elijas esa opción, ¿verdad? Elige las otras, busca otra. Entonces yo pregunto, ¿por qué yo atraigo este tipo de personas? Entonces ahí yo tengo que ir a hacer un cuarto paso. Y en el cuarto paso me van a decir, porque yo me quedé en este programa porque me dijeron eso, que CODA trabaja con el niño interior, ¿verdad? A mí eso me pareció alucinante y yo dije, exactamente, yo tengo que llegar ahí y sanar a mi niña, y cuando ya mi niña esté más o menos robustecida de nuevo, yo puedo seguir adelante, ¿verdad? Pero me quedé yo en CODA por eso. Entonces el cuarto paso nos manda a hacer muchos inventarios de nuestra niñez. Cómo fui tratado cuando era niño, qué tipo de mensajes, tuve mensajes negativos cuando yo era niño, como en el caso que me pasó a mí, que mi mamá me dijo sin querer, nosotros queríamos que fueras un hombre y fuiste una mujer, ¿verdad? Esos son mensajes negativos. Entonces, yo tengo que ir a ese cuarto paso a descubrir cómo fue mi niñez.
cómo fue que yo me relacioné con mi mamá, que para un hombre la madre es el primer sexo opuesto en su vida. ¿Cómo fue mi relación con mi papá? Para una mujer el padre es el primer sexo opuesto en su vida. Y por eso incluso hasta la psicología tienen estos arquetipos, ¿verdad? El complejo de Edipo y el complejo de Electra, porque a nosotros nos pega mucho como niños, como seres humanos, la primera relación que tuvimos con el sexo opuesto, que fue el papá y la mamá. Entonces, cuando nosotros empezamos a explicar nuestra propia vida, a discernirla, a desmenuzar nuestra propia vida, también el programa nos va a dar esa misma herramienta para escudriñar la vida de los demás, pero ya no para hacer chismes, sino que para ayudarnos a nosotros mismos. Entonces nosotros vamos a saber qué tipo de papá nosotros tuvimos, y si tuvimos una madre o un padre totalmente disfuncionales, totalmente enfermos, totalmente adictos, totalmente llenos de miedos, de prejuicios, de tranca y de wow, que los educaron de esa misma manera, pero que ni siquiera pudieron llegar como nosotros a un programa de recuperación que les diera todo esto. Wow, imagínate el tipo de niño o de niña que se forma ahí. Entonces ahí yo me tengo que empezar a buscar. ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Qué vacíos tengo desde mi infancia? Porque todos esos son vacíos que quedaron. Vacíos que yo voy a tener que empezar a llenar en forma consciente, tomando una decisión consciente. Voy a tener que empezar a llenar esos vacíos en mi vida con la ayuda de mi poder superior, ¿verdad? Porque yo no estoy sola haciendo todo esto. Entonces, claro, después me explico. Uy, con razón, yo después fui de esta manera cuando ya fui adulta y repetí lo mismo que repitió mi mamá, repetí lo mismo que repitió mi papá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que llegar al fondo de todo esto para podernos sanar. Nosotros no sacamos nada con quedarnos en la periferia. Nosotros tenemos que llegar al fondo, ¿dónde se produjo la herida? ¿Dónde se produjo el abandono, la traición, el desprecio, la humillación? ¿Cuándo? ¿Dónde se produjo eso? Empezamos a creer que no estaba bien ser lo que nosotros éramos. Y empezamos a caminar por la vida de esa manera, pidiendo disculpas por quienes éramos. Y llegamos a un programa de recuperación donde nos dice, no, conócete a ti mismo y siéntete bien de quien tú eres, pero también cambia. Párale, párale con la verdad, porque el paso 1 es para que uno le pare. El paso 1 nos frena hasta la rueda de repuesto, ¿verdad? Nos empieza a hacer ver todo lo enfermo que nosotros estamos y todas nuestras conductas, nos muestra la compulsión, la ingobernabilidad, nos la muestra en blanco y negro. Pues entonces, si ahí no entendemos es porque de verdad, wow, a este hay que pegarle con el marro, pues a esta hay que pegarlo con el marro, y por eso a mí me han pasado cosas, pues. Yo estaba en el hospital gravemente enferma, a punto de morirme, y me han pasado cosas. Y yo he tenido que aprender de todo eso. Yo no estoy aquí porque un día fui a hacer un curso online y me dieron un cartón de no sé qué y ahora estoy hablando, no. Yo tuve que comprar, o sea, uno acá en el programa tiene que pagar un precio. El precio es el mismo sacrificio de uno mismo por uno mismo, ¿verdad? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu recuperación? Eso quiere decir hasta dónde tú vas a querer trabajar por ti mismo, por ti misma, ¿verdad? No sé si me fui por otro lado, pero eso es más o menos. No, ojalá, si te queda alguna duda. Muchas gracias. No, me ha llegado totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahora llegados a este punto, voy a pediros si hacemos un repaso, un redondeo de 5 minutos, un resumen de 5 minutos y el tiempo que reste seguimos haciendo preguntas. Antonio, ¿resumirías en 5 minutos? ¿Darías tu última perspectiva a tu compartir, por favor? Sí, Antonio Codependiente. Bueno, pues yo nada más me toca decir que somos seres sexuales y hay que aceptarlo. Es definitivamente aceptar que soy un ser sexual y que está en mí. Y que así como dijeron que hay instintos en mí, pero tienen que ser controlados, nada más. Otra de las cosas es que
indagar en mí mismo si yo tengo el mismo pensamiento de hace 3000 años de lo que era la sexualidad, o si yo he modificado lo que pienso, el concepto de la sexualidad actualmente, de lo que es ahora. O sea que yo ya me quité de todos los perjuicios que tenía y empiezo a pensar que la sexualidad es otra cosa y no lo que yo aprendí o lo que me dijeron, sino que yo he experimentado en lo que es la sexualidad. La otra es, la sexualidad nace conmigo y muere conmigo. O sea, no es que cuando yo empiezo a ser un ser reproductivo, es cuando empiezo mi sexualidad. No, nace conmigo. Las personas mayores podemos llegar a tener una mayor edad y nunca se nos va a ir el instinto o el deseo sexual hacia su pareja. O sea, podemos llegar a 60, 70 o hasta que Dios nos dé oportunidad de vivir y el instinto o la sexualidad no se va con eso. Y algo interesante, dice que el que se enamora de lo que le gusta llega al amor. Y el que se enamora de lo que necesita llega al odio. Y algo interesante que a veces nos sucede en los grupos es eso, de que llegamos a un grupo faltos de amor y encontramos otra persona falta de amor y unimos eso. Dos limosneros pidiéndose dinero uno al otro. Entonces, yo pienso que tenemos que tener en cuenta de que eso no va a funcionar. Digo, si no estamos en una etapa del programa avanzada. Es decir, que cuando llegamos por una pérdida de un ser querido, de una relación amorosa, y queremos encontrar la persona ahí, y es el lugar menos indicado para encontrar a alguien ahí. Y yo digo al final, Jesús decía que hay que amarnos unos a los otros. Y yo cuando hablo de Jesús, no hablo de Jesús como católico cristiano, sino hablo como Jesús, como un ser de luz, que decía, hay que amarnos unos a los otros. Pero el amarnos no es nada más sexualmente, sino darnos amor de todas las maneras que existen. Al final, los requisitos para vivir con una persona es amarlo y estar enamorado. Y si cumplimos los requisitos, estamos listos para vivir con ese personaje, o independientemente de sus preferencias, independientemente de su género, es vivir la vida como que cada quien quiera. Y creo que es todo. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Tere, ¿tú sintetizarías tu compartir en 5 minutos, por favor? Ok, bueno. Harta autodisciplina piden aquí, pues oye. Yo que vengo de la chacra del fondo de allá del campo. Bueno, la sexualidad es una parte importante en nuestra vida, definitivamente. Tenemos que respetarnos a nosotros sexualmente, porque últimamente somos sexuados, es así como nos crearon, ¿verdad? Yo no tuve nada que ver ahí. Aparecí aquí de repente, algún día entenderé y todo, no sé, pero fui creada de esta manera, ¿verdad? Entonces, hacerme responsable y trabajar con la vergüenza y la confusión sexual a través del programa, ¿verdad? Entender que la sexualidad es parte de nosotros y que merece atención, igual que como comer de una forma sana y saludable es una responsabilidad, también es una parte de nosotros que merece atención, la sexualidad. Y podemos, digamos, permitir que la parte sexual se abra y se cure a través de este programa de recuperación. Esta parte, digamos, está conectada con nuestra creatividad y eso es algo que yo, me trastornó un poco la vida cuando entendí que la sexualidad estaba conectada con la creatividad y estaba conectada con el corazón, ¿verdad? En algunas culturas le llaman el chakra del corazón, ¿verdad? Pero la sexualidad está conectada con esas áreas de nuestro cuerpo. Pero sí, a pesar de todo lo maravilloso que es la sexualidad, no permitir que me controle, ¿verdad? Ni a mí, ni a mis relaciones. Porque no se vale manipular a alguien a través de la sexualidad, del sexo, ¿verdad? Manipular a una persona para ver si la manejo o no la manejo, según qué cantidad de sexo yo le voy a dar, ¿verdad?
y ni tampoco que me controle a mí, ¿verdad? Tener que necesitar tanto de alguien que yo no pueda tener una vida tranquila, ¿verdad? Entonces, aprender a tener límites apropiados. Disfrutar del don, entender que somos seres humanos con energía sexual, y por otro lado, sin abusar de él y sin descartarlo, ¿verdad? Tener un equilibrio. Y respecto a mi sexualidad, en mi caso personal, hoy día, ¿verdad? Hoy, yo puedo decir, después de algunas 24 horas, expresar mi sexualidad con otra persona cuando haya una relación interpersonal significativa, ¿verdad? Antes no. O sea, cuando haya amor de por medio, ¿verdad? O sea, pero lo que uno entiende por amor ya cuando uno entra al programa de recuperación, ¿verdad? Entonces, abrazar mi sexualidad y celebrarla, ¿verdad? O sea, hacer una fiesta, porque es parte de mi salud y es parte de mi recuperación también, ¿verdad? Solamente tengo que aprender a usarla con esta nueva personalidad que yo voy a tener al trabajar el programa de recuperación, ¿verdad? Y entender finalmente que el sexo es una expresión física, es verdad, pero es una expresión física del amor que ya existe en una pareja. O sea, yo como codependiente tengo que entender que el sexo no va a hacer que el amor nazca en una pareja, no. El sexo es la expresión física del amor que ya existe en una relación de pareja. Bueno, tan solo en el sentido de eso de los límites, ¿verdad? Porque yo muchas veces he compartido esto en el taller. Cuando a mí me tocó, ¿verdad? Yo tuve que vivir en una comunidad religiosa por 20 años, un monasterio, ¿verdad? De la India. Y estuve practicando celibato, ¿verdad? Entonces, cuando yo recién empecé a practicar este programa de codependencia y me tocó hacer el inventario de cuarto paso, yo dije, yo no voy a tener mucho problema con el sexo porque yo practiqué celibato. Y wow, fue una sorpresa horrible darme cuenta que la ausencia era un extremo y el otro los que eran dañinos, ¿verdad? Y yo, claro, había estado en los dos extremos, ¿verdad? También en los intermedios, pero había pasado por el celibato, y también el celibato en la manera en que yo lo hacía, ¿verdad? Porque hay que rebuscar por qué yo estaba practicando celibato, ¿verdad? Quería buscar aprobación de la gente de la comunidad y qué sé yo. También me hizo daño, pues entonces, porque no hay que olvidarse que la sexualidad es la manera en que me hace sentir el hecho de ser hombre o el hecho de ser mujer. Y ahí intervienen todo tipo de factores, todo nuestro sistema de creencias. Y nosotros, al trabajar este programa, estamos sanando nuestro sistema de creencias. Por lo tanto, automáticamente va a ir sanando nuestra sexualidad. Y la sexualidad yo creo que no tiene nada que ver, digamos, un poco con los tiempos, ¿verdad? Antiguamente o ahora. Porque en el caso del programa de recuperación, porque nosotros trabajamos con principios, ¿verdad? Entonces, este programa puede aplicar para alguien que venga 20 años después, como alguien que esté practicándolo ahora, no va a tener ningún problema, ¿verdad? Porque este programa sigue principios y no personalidades. Muchas gracias, Tere. Gracias por todo. Muchas gracias por tu servicio, compañera. Yo quisiera, compañero. Adelante, Nadia, tienes el micrófono. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, darle las gracias a los compañeros. Y mi pregunta es para Teresa, para Tere. Bueno, yo como mujer, ¿verdad? Y con todos los condicionamientos que tuve y que sigo teniendo con respecto a la sexualidad, a lo mejor por mi género, ya sea autoimpuesto, familiar o lo que fuera, pero sí quería consultar cuál sería el equilibrio, digamos, que habría que alcanzar entre trabajar la sexualidad o los daños sexuales con un padrino y llevarlo al grupo y compartirlo sin que compartir en el grupo sea perjudicial para mí, ¿verdad? Sin que me vaya a exponer mi intimidad, pero sí también como una manera de poder compartir lo que yo voy aprendiendo para que pueda ser útil para otros compañeros que a lo mejor están transitando lo mismo. Esa sería mi pregunta, gracias. Tere, ¿estás ahí? Bien.
O sea, en el fondo, si me pueden ayudar para resumir un poco, la pregunta es, ¿de qué manera uno puede manejar sus cosas, experiencias sexuales y todas sus cosas sexuales, ese tema? ¿Cómo uno lo puede trabajar a través del padrino o la madrina y en el grupo y con los compañeros para que no me haga daño? ¿Esa es la pregunta? Esa es exactamente. Ya, ok, perfecto. Gracias, compañera, por la aclaración. Mi experiencia, ¿verdad? Yo creo que para mí es fundamental la relación con la madrina, ¿verdad? O por lo menos tener una persona confidente. Ahora, el programa recomienda hombres con hombres y mujeres con mujeres, y yo creo que se sugiere, ¿verdad? No es nada impuesto ni obligación. Se sugiere que esta parte de la sexualidad, sobre todo, yo creo que por esta parte más que nada lo menciono, hay esa sugerencia, porque si yo de verdad me quiero curar, yo tengo que hablar toda mi verdad con una sola persona. Por lo menos el programa me pide que por lo menos yo sea 100% honesta, aunque sea con una persona, ¿verdad? Y esa persona para mí es la madrina, ¿verdad? Entonces mi madrina va a saber a qué hora llegué, cuándo fue, a dónde me tocó, y ¿me entiendes? O sea, todo lo va a saber la madrina. Pero si yo le cuento esto a un compañero, lo más probable es que a los 6 meses me esté diciendo que está enamorado de mí y que tengamos una relación de pareja. O sea, puede existir la situación del 13º paso cuando existen este tipo de compartimientos, ¿verdad? Entonces, no es que sea malo que una compañera y un compañero tengan una relación, para nada, me parece genial, pero lo que hay que tener cuidado es el por qué, o sea, cuál es el propósito, ¿verdad? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Entonces, se siente que hay más honestidad y más soltura cuando un hombre le puede hablar de todas sus cosas a su padrino, porque él ha vivido lo mismo, ¿verdad? Y cuando una mujer le puede contar todas sus cosas a la madrina, porque uno también ha vivido las mismas cosas, ¿verdad? Yo no le puedo explicar a un hombre qué es un dolor de ovario, porque no los tiene, no va a entender. Pero yo le puedo decir a mi madrina qué es lo que es un dolor de ovario, porque ella va a saber exactamente lo que se siente. Y eso es como un ejemplo tonto, pero de ahí para adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando identidad. Cuando nosotros llegamos a un programa de recuperación y cuando nosotros empezamos a trabajar un programa de recuperación, andamos buscando identidad. Nosotros llegamos a un programa de recuperación porque no sabíamos quiénes éramos. Estábamos perdidos. Nosotros pensábamos que éramos el otro. Y el programa nos dice, no eres el otro, eres tú. Pero has vivido tanto hacia el otro que no tienes idea quién eres. Y yo me perdí en mis relaciones disfuncionales y en mi codependencia. Yo me perdí. Yo llegué totalmente perdida a un programa de recuperación. Yo decía, ay, me voy a quedar sola, ¿y cómo voy a trabajar? ¿Cómo me voy a mantener? Yo pensaba que no podía vivir sin el otro. Y el programa me mostró tremenda noticia, pues. Pero claro, yo tuve que pasar también por experiencias de tener un padrino. Después que una madrina rompió el anonimato, yo dije, uy, a lo mejor un hombre es más reservado, dije yo. Pero claro, puede que a lo mejor sean más reservados por su propio carácter, pero también está esa otra parte que es la cosa, con la sexualidad, que va a estar ahí constantemente haciendo contacto porque es nuestra naturaleza. Entonces, después de que uno está bien desahogado de hablar con su madrina, créeme que lo que uno va a ir a hablar al grupo no va a ser lo peor. Van a ser las cosas a grandes, uno va a explicar los detalles externos, pero no se va a ir a lo profundo. Porque uno lo profundo y los detalles pesados, los que a uno le avergüenzan, los que a uno o los que a uno le causan placer, digamos, todo eso, uno se lo va a contar a la madrina y ya va a llegar al grupo más desahogada. En todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Uno va a llegar más desahogada y va a poder compartir eso con alguien que le haga falta trabajarlo para poderlos ayudar, ¿verdad? Y ahí viene el apoyo entre todos nosotros. Adelante, perdón, a lo mejor me alargué. Gracias, Tere. Gracias.
Sí, es que no sé, no quiero que se oiga feo, ¿verdad? Pero yo soy la menor de dos hermanos varones y me llevan varios años. Este, no sé, la familia de mi mamá, tengo tías que supuestamente pues ellas son muy bonitas físicamente, ¿verdad? Pues y ahora son señoras, ¿verdad? Pero porque tenemos herencia negra y todo por parte de mi abuelo, entonces son mujeres eran mujeres muy llamativas, muy, ustedes saben, ¿verdad? Cómo son las negras y eso, aunque ellas no eran negras, eran casi blancas y eso. Mi mamá heredó eso y yo por ende un poquito. El asunto es que siempre lo que no, desde que yo comencé como a los 9, 10 años a desarrollar y todo, siempre hubo gente como observándome, siempre haciendo comentarios y yo soy bajita y realmente bonita no soy, pero digamos, ese asunto siempre jaló gente y comentarios y me comparaban con familiares, con tías, con primas, cosas de esas. A mí todo eso siempre me ha molestado y allá yo soy pues una mujer de más de 30 años y todo y le puedo decir que a la fecha muy pocas veces he experimentado una pareja, si acaso una o dos, que yo puedo estar segura que me quiso. Normalmente siempre se me han acercado, aunque yo no he sido una persona buscadora, pero siempre se me han acercado por eso, simplemente por eso. Y yo no sé, llega un momento en que a veces me estorba, me molesta y digamos que solo con seguridad una o dos personas que desarrollaron que, digamos, sí, me buscaron por eso, pero digamos que se desarrolló una empatía, que había cariño, que había amor, ¿verdad? Sin embargo, no están conmigo tampoco. Yo no sé si es que yo busco mal o es que rechazo a las personas, porque sí hubo un par de personas que me quisieron mucho, pero a mí no me atraían en absoluto y yo los vi como hermanos, como amigos. Yo no sé si es que yo rechazo lo que me brinda la vida o si es que, o sea, yo no sé cómo llegar a eso que usted dijo, nunca cuando se comienza por el sexo se llega a amor. Hay que empezar por digamos, una amistad, qué sé yo, que la cosa vaya creciendo y llegue a sexo, ¿verdad? Pero yo no sé si es el mundo, no sé si soy yo. Siempre en mi vida comenzó así y desde pequeñita, siempre, vieras que llegué al punto cuando era adolescente que yo decía, pucha, qué feo, porque me siento acosada, me siento que valgo por eso y a veces hasta familia o gente que le aconseja a uno, usted puede conseguirse un hombre con mucha plata o algo, o cuando usted sea mayor, como dándole a uno a entender que con eso, que no importa que no seas bonita, pero si tienes algo que al hombre le llama, entonces úsalo en tu propósito, úsalo para obtener lo que no tienes y cosas. Yo no lo hice eso porque siempre me crearon un lugar de iglesia y todo eso, ¿verdad? Pero yo a veces digo, ¿por qué es que yo siempre, ese camino siempre he sido ese? Y no sé cómo llegar, no sé qué es lo que falla, y no sé, esa es mi pregunta, perdón. Ok. Claro, ahí yo, bueno, uno ya, ojo de cubero, ¿verdad? Uno como ojo de madrina. Es que este programa es así, ¿verdad? Es por la práctica, ¿no? Uno de ir a reuniones, de hablar con personas. Y yo veo ahí que, como lo que nos pasa a todos nosotros, hay una programación, ¿verdad? Ahí hubo una programación y por eso dice nuestra sexualidad intervienen, para que se forme nuestra sexualidad intervienen muchos factores. Y los más, digamos, bueno, todos son pesados porque el religioso, ¿verdad? Pero el biológico, obvio, ¿verdad? Pero el social y el cultural son súper poderosos, ¿verdad? En nuestra formación. Entonces, claro, nosotros nos metieron una creencia
Y esa fue la creencia que en este caso particular te metieron a ti, que cuando uno tenía buena batería, como se puede decir, un buen equipo, uno puede, digamos, conseguir muchos más éxitos en las relaciones, ¿verdad? Pero claro, cuando uno llega, y eso es verdad, no pasa nada, pero no nos enseñaron la otra parte, pues si eso es lo que yo siempre digo, si no está mal lo que nos enseñaron, pero solo nos enseñaron una sola parte, y por eso que el piso quedó cojo. Y nosotros venimos al programa a aprender la otra parte, pues, ¿verdad? Es verdad, a lo mejor tengo un bonito cuerpo, aunque mi cara no es tan graciosa, tengo un bonito cuerpo y a lo mejor soy atractiva para el sexo opuesto, porque eso va a ser natural. Pero tengo que aprender, enseñarme a aprender a lograr relaciones significativas, ¿verdad? Relaciones interpersonales significativas. A ponerle límites a mí misma, entender con la ayuda de los pasos, con la ayuda de los inventarios, ¿verdad? Voy a descubrir en qué momento de mi vida a mí se me enseñaron, me entregaron todos esos mensajes, que podría haber sido un mensaje negativo porque a uno le está jugando en contra, ¿verdad? Pero uno en los inventarios se va a dar cuenta dónde es que le entregaron a uno toda esa información y qué empezó a hacer uno con toda esa información, porque en algún momento de la vida de uno dijo, ok, bueno, si esto es lo que me han enseñado, bueno, esto es lo que voy a empezar a usar. Y después ya uno tocó fondo y después uno llegó a un programa de recuperación y uno entiende que no es ni una ni la otra, ¿verdad? Y uno tiene que aprender que el sexo, tener un bonito cuerpo, un bonito físico, es una parte de mi existencia, no es toda la existencia. O sea, yo tengo una jaula que puede ser de oro, puede ser súper linda, un diseño arquitectónico maravilloso, pero no se me tiene que olvidar que dentro de la jaula vive un pajarito y lo tengo que alimentar. Y si se me olvida esa parte, no sirve de nada que yo tenga la jaula súper bonita, sino el pajarito se está muriendo, la verdad. Entonces el programa me enseña a alimentar a ese ser que está viviendo dentro de la jaula. Y la jaula en este caso sería el cuerpo humano, ¿verdad? Porque es lo que hacemos siempre, todo lo que hacemos a través del programa, el programa que nos entrega la sociedad, es alimentar el cuerpo, ya sea intelectualmente, físicamente o lo que sea, ir a una obra de arte, ir a ver una obra de teatro o un ballet, igual estoy gratificando mi cuerpo, ¿verdad? Aunque sea muy sutil. Pero el programa nos enseña a que nosotros somos todo, un ser completo. Tenemos un cuerpo, pero tenemos un cuerpo emocional y tenemos un cuerpo espiritual, y el programa, a través de trabajar los pasos, nos enseña a desarrollar los otros dos cuerpos que nosotros nunca hemos desarrollado. Pero tienes que entender que te dejaron un programa y eso uno lo tiene que desprogramar con la ayuda de los pasos, ¿verdad? Con la ayuda de una madrina, con las reuniones. Nosotros estamos aquí desprogramándonos de todo lo que nos enseñaron, de todos los mensajes que nos metieron, y estamos en forma automática actuando sin saber siquiera que estamos reaccionando inconscientemente, ¿verdad? Y eso, gracias. Faltaría la compañera María Inés. ¿Me lo puedes confirmar, María Inés? Esta es tu pregunta. Si es conveniente un grupo en CODA de solo mujeres o solo hombres para dialogar a los problemas sexuales. Yo me imagino que todo depende de cómo se sienta la persona. De hecho, sí existen grupos de diferentes géneros, pues, como hombres, mujeres, pero todo depende de cómo se sienta la persona. Eso es lo que yo podría decir. Si ella se siente bien hablando cosas con hombres, está bien, pero si no se siente bien, puede encontrar solo uno de mujeres donde pueda sentirse bien. Muchas gracias, compañero. Bueno, pues llegamos a la parte de finalizar el foro.